Muchas gracias. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señora presidenta, señorías. En Vox creemos que no solo está amenazada nuestra salud, sino nuestra economía y, lo que es peor, con este gobierno PSOE-Podemos, nuestra libertad. Pero hoy hemos inaugurado la Comisión de Rehabilitación Nacional. Y digo de rehabilitación porque España todavía no está destruida. Le demos a ustedes un poco más de tiempo y entonces sí será una comisión de reconstrucción. La solución de Vox pasa por invertir miles de millones en sanidad, ciencia y en tecnología, y el ISCI, el Instituto de Salud de Carlos III, al Ministerio de Sanidad. Miren, es importante aclarar a los españoles que en este momento el único test que certifica si una persona está infectada por la COVID es la PCR realizada en un exudado respiratorio. Los test serológicos, ya sean por inmunocromatografía, menos precisos, o por ELISA, más, solo dicen, señor ministro, si el paciente ha fabricado anticuerpos contra el virus. Y no sabemos, señor ministro, no se me distraiga, ni el grado de protección que confieren, ni lo duradera que es. Y usted lo sabe. Por lo tanto, los españoles deben saber que los test serológicos son solo complementarios. Bien, el Gobierno no está transmitiendo la verdad, porque no es capaz de proveer de test PCR suficientes. Ya el 2 de marzo le instamos desde Vox a que hicieran PCRs en contactos estrechos. Por el documento de ayer siguen sin hacernos caso y lo vamos a pagar. La estrategia que proponemos en Vox se fundamenta en dos medidas. Medidas de protección universal, realización de test masivos con aislamiento selectivo no universal. Se deben movilizar todos los recursos públicos, privados, equitativa, legales, escrupulosamente legales. Si hay que competir en el mercado mejorando nuestra oferta, se debe hacer. Retengamos a los mejores proveedores nacionales, que no se vayan. Lo que gastaremos en PCR, señor ministro, lo ahorraremos con creces en rentas mínimas y en seguros de desempleo. El Gobierno de España hasta ahora solo ha basado su estrategia en terrenos encerrados. Sus protocolos de actuación, incluso el de ayer, solo incluyen a los sintomáticos graves, ahora pasa a los leves, y el documento no se dicta la obligatoriedad de hacer PCR a los que han sido contactos con casos confirmados. Error, dado que se estima que un 20 o 40% de los casos confirmados son asintomáticos y son contagiosos, esto explica la desesperante y vergonzosa situación en la que España está. Y lo pagaremos de nuevo. Por lo tanto, nosotros proponemos miles de millones en inversión para los trabajadores sanitarios y personal esencial. Queremos que sean tratados como futbolistas, oiga. Queremos PCRs y test serológicos por ELISA para ellos de una manera escalonada e inteligente. Y para la población, PCRs para los sintomáticos y los contactos, estén o no sintomáticos. El aislamiento solo para los PCRs positivos. Y los contactos PCR negativos se deben testear repetidamente y los que no quieran hacerlo se deben aislar. Miren, ustedes han sido el gobierno del caos. Gobiernan un Estado confuso. El Estado autonómico es un Estado confuso. No han sabido articular ni una base de datos común. No hablan ustedes el mismo idioma científico. Esto explica el bamboleo de las cifras. Y la consecuencia primera han sido las muertes. Ahí están las nubes de cenizas de los crematorios para recordárnoslas. La segunda es que en este caos, en este perpetuo movimiento caótico, solamente puede reinar la falsedad o la inexactitud, señor ministro, la trampa y la corrupción. En la anterior comisión ya denuncié que el plan de desescalada era impreciso porque no se metían variables cualitativas ni cuantitativas. Un terreno abonado al chalaneo, con las comunidades, en fin, bueno, yo te doy, va. Y eso va a ser juzgado por unos expertos. Lo único que sabemos, señor ministro, de sus expertos son los que firmaron 2 informes técnicos, entre ellos 3 residentes
de medicina preventiva y 2 de ellos con una encomienda a la empresa Traxatec. Usted lo sabe. Pero ahora sabemos, gracias al señor Simón, que hay 12 expertos. Dijo que creían que eran 12, lo cual resulta muy evangélico, pero no quiso decir el nombre de estos apóstoles. Adujo que se podían sentir incómodos. Por el contrario, en Francia el comité es público y sus decisiones tienen que ser públicas inmediatamente. Por lo tanto, luz y taquígrafas. Los españoles tienen derecho a conocer cuál es la calificación de estos expertos para poder colegir, señor ministro, si están en buenas manos o no. No nos merecemos unos expertos encapuchados, y menos que sean de la misma cuerda del negacionista señor Simón, que dijo el 31 de enero España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Muchos colegas míos, y termino, y de don Fernando Simón han fallecido. Este señor deslizó ayer que una persona infectada por coronavirus no es un enfermo. Por Dios. Un enfermo puede serlo y estarlo sin tener ni síntomas ni signos, señor ministro. Diabetes, hipertensión, hepatitis B, hepatitis C, incluso un SIDA. En los últimos 3 casos estamos entre el ejemplo de una persona contagiada y contagiosa. Pero al mismo tiempo, en el documento que publican ayer, ese caso, lógicamente, es clasificado como caso confirmado. Es decir, confusión de nuevo. Un señor en perpetua confusión. Y el comité, al ser secreto, actúa bajo la mayor de las responsabilidades, señor ministro. Un comité que podrá juzgar sobre temas de vida o muerte, de paro o de trabajo, de reclusión o de libertad, y secreto. ¿El paso a la nueva era va a ser por unos expertos encapuchados? Mire, a juicio de Vox, señor ministro, ya que usted no quiere dimitir, ¿verdad?, y sería prudente, debe cesar al señor Simón y hacer un comité que esté integrado verdaderamente por científicos, médicos y todos los profesionales sanitarios que puedan contribuir de forma transparente. Esa es la ciencia. La medicina tiene que ser transparente, señorías. Solo así los españoles pueden tener esperanza de volver a la normalidad. Como ha escrito la fiscal Madrigal, 2 frases. Su gobierno ha abusado de las facultades que le daba el estado de alarma y lo ha hecho con un desprecio absoluto a la oposición. Tiene que terminar. Se han aplicado a los sanos las restricciones que se deberían haber aplicado solo a los contagiosos, al mismo tiempo que se privaba a los sanos de las medidas de protección y diagnóstico necesarias. Poder arbitrario. Son 6 minutos ahora, ¿eh? Termino. Lleva más. Solo un programa como Vox puede permitir que la fase de liberación sea un éxito. Muchas gracias por su indulgencia. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor ministro. Muchas gracias.